tarde, lo que habitualmente tenemos como tiempo de oración, hoy vamos a hacerlo de una manera un poco diferente y especial, porque tenemos algo que compartir y que queremos que sea por lo menos que pueda llegar al corazón de cada persona de las que estamos aquí, también de las que nos pueden ver a través de las redes y todo esto. La Biblia enseña que hay una bienaventuranza que dice que bienaventurados los perseguidos por causa de tu nombre, ¿no? Bienaventurados aquellos. Pero esto es como el concepto de ser mártir o de morir martirizado. Sí, es una bienaventuranza, pero hay que estar ahí y hay que pasar. Y cuando eso sucede, pues no es nada agradable. Así que aun siendo algo, una bienaventuranza espiritual, nosotros no podemos dejar de orar por aquellos que no tienen la libertad que nosotros tenemos. No podemos dejar de tener un sentimiento, por lo menos solidario, por lo menos, con aquellas personas que no pueden disfrutar de despertarse un día y simplemente pues ponerse a leer la Biblia, ponerse a escuchar la alabanza. Y quizás sea un tiempo en el que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y ponerlo en valor y dar muchas gracias a Dios por ello, porque no ha sido siempre así, ha costado en muchos lugares. Yo recuerdo que el primer pastor que tuve decía que tenía mucha amistad con el comisario de la Policía Nacional de aquí de Oviedo, porque casi todas las semanas lo detenían. Entonces lo llevaban, sí, decía, yo es que claro, me llevaban un día sí y otro también, porque en cuanto me reunía en una casa, con unos cuantos, se habían denunciado y la policía me decía, claro, al principio era un poco violento, pero cuando ya llevaba ya tiempo y pasaba el tiempo, ya llegaba un momento en que decía, ya no me pasaba ni el calabozo, decía, otra vez aquí, y yo decía, pues ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues quédate ahí, ¿no? Y tantas cosas, y eso a veces se nos olvida. Y hoy hay gente que no pasa por esas circunstancias, sino que dan su vida por Cristo, y que la dan a veces por predicar, pero otras veces por el mero hecho de ser. Así que, y estamos hablando de esa iglesia perseguida, que aglutina un montón de personas, un montón de hermanos, un montón de creyentes y que no nos podemos olvidar de ellos. Así que hoy vamos a dedicar el tiempo a esto y para esto contamos aquí con Iván. Así que yo no quiero robarte tiempo, Iván, solo quiero que vengas aquí adelante, vamos a presentar este tiempo en oración y tomarte el tiempo para ti, el contacto con nosotros, y nos sentimos privilegiados y bendecidos por poder recibirte y poder destinar un poco este tiempo a tener ese acercamiento de alguna manera, ¿no? a la iglesia perseguida. Así que vamos a orar y vamos a presentar este tiempo y pedirte, Padre, que tú que eres el Dios de todo poder, tú que, Señor, sostienes la tierra con la diestra de tu justicia, tú que eres aquel que nos ha salvado, que nos ha levantado y que nos ha hecho conocer a Jesús de una manera tan poderosa, tú que nos cuidas y que nos guardas. A ti esta tarde, Señor, venimos, confiados en que tú sabes hacerlo mejor y confiados también en todo tu poder y en toda tu misericordia. Y queremos orar que lo que aquí compartamos venga de tu corazón. Queremos orar que nuestro corazón esté tan abierto para que tu Espíritu Santo pueda trabajar dentro de nosotros, para que pueda darnos un vuelco, para que pueda de verdad hacer cambios en nuestra vida. Y desde ya, Señor, oramos también por tantas personas que hoy no pueden levantar la voz como nosotros lo levantamos, alto y fuerte, orando en el nombre de Jesús, diciendo que Jesús es el único camino, diciendo que Jesús es vida. Por ellos, Señor, hoy estamos aquí. Permítenos ser parte también de ese pueblo tuyo que ora, que trabaja y que sabe que somos uno, con aquellos que sufren y con los que ríen. Pero si ellos sufren, Señor, nosotros también sufrimos. Así que en el nombre de Jesús, obra tu divina voluntad esta tarde, Padre, y que sea tu Espíritu el que toque cada cosa. Te damos gracias por la vida de Iván, Señor, por el esfuerzo que él hace por tocar a tu iglesia,
por sensibilizar a tu iglesia y por de alguna manera ser esas manos que sanan el corazón y las vidas de la iglesia perseguida, por ser también ese aceite que a veces, Señor, es tan necesario para las heridas de esa iglesia perseguida. Lo bendecimos en el nombre de Jesús también, Señor. Amén. Amén. Pues Iván, adelante, vamos a ver si conseguimos poner en marcha todo esto. Sí, hombre. Bueno, pues es una bendición poder estar y de verdad que os agradezco de corazón el que me recibáis en esta tarde. De algún modo es como recibir a la iglesia perseguida, el dar la oportunidad, ¿no?, de estar a puertas abiertas aquí. Me gustaría preguntar, de los que estamos más o menos, para orientarme yo, ¿cuántos conocéis el Ministerio Puertas Abiertas? Casi todos. Porque así me voy a ahorrar ahorrar detalles, ¿no?, que sean necesarios. Bueno, pues ya conocéis seguramente Puertas Abiertas. Hace 60 años que servimos a la iglesia perseguida de diferentes maneras. Y antes de hablaros de lo que vengo a hablaros, que es la lista mundial de persecución de este año, me gustaría que pudiésemos entender un poco el concepto de la persecución, porque es algo que tiene mucho que ver con nosotros, va muy unido al tema de las aflicciones, bíblicamente. Entonces es algo que es muy importante que lo intentamos, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Yo no sé cómo habéis pasado estos últimos años, estos 2, 3 años, la pandemia, luego acaba la pandemia, empieza la guerra entre Rusia y Ucrania, que no tenemos mucha certeza de si esto se va a extender y va a convertirse en una tercera guerra mundial. Ahora viene la pandemia del mono y bueno, muchas cosas, ¿no?, que uno pues puede llegar a sorprenderse de que estén sucediendo si tiene una idea equivocada de hacia dónde nos dirigimos. Porque la verdad es que todo esto viene anunciado en la palabra de Dios y está muy anunciado. Pero aún así a veces nos sorprende, ¿no?, y como que cuestionamos a Dios, ¿no? Señor, ¿pero por qué no mandas una pandemia que la iglesia en muchos casos se ha diezmado, que hay lugares que han tenido que cerrar, que no sé, y no dice la palabra en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien? Les ayuda bien. Les ayuda bien. Sabía que alguno estaba despierto. Les ayudan a bien. Es que muchas veces, o sea, aunque parezca una tontería, pero muchas veces confundimos esas cositas, y no es que por ser cristianos las cosas nos tienen que ir bien o nos tienen que ir a la manera que a nosotros nos gusta. Quiere decir que incluso las cosas malas, incluso las situaciones que no entendemos, incluso las pandemias, todo lo que suceda tiene un propósito, por lo tanto, todo nos ayuda a bien. Amén. Hay un pasaje que está en Habacuc 3, 17, 19, como si alguno no se fía de lo que pongo aquí, yo no los voy a ir buscando todos, pero luego lo pueden revisar en casa para ver que no estoy mintiendo, lo que dice la palabra, ¿no? Habacuc 3, 17, 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y la inflación suba un 20%, y no, eso no es, pero eso lo digo yo y que también podría caber aquí perfectamente. Dice: y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. En mis alturas, o sea, por encima de todas esas circunstancias, yo puedo andar victorioso. Pero me encanta esta actitud de Habacuc. Aunque las cosas se pongan peor, la gente en el mundo dice: lo mejor está por venir. Nosotros también lo decimos porque pensamos en Cristo, que es lo mejor y está por venir. Pero antes de que venga Cristo tienen que pasar muchas cosas. Y muchas las estamos viendo suceder. Y todos tenemos ganas de un respiro y tenemos ganas de tener un año normal, en el que no haya pandemias, en el que no haya virus, en el que podamos pues hacer las cosas como hacíamos antes. Pero ni siquiera sabemos, ni tenemos ninguna garantía bíblica de que esta situación vaya a mejorar. Por eso cada vez es más importante que la iglesia madure y tome esta actitud que tenía Habacuc. Aunque las cosas se pongan peor, yo voy a seguir adorando a Dios.
porque en Él es en donde está mi fuerza. Y hay una cosa muy importante que tenemos que entender en cuanto a las aflicciones, que también tiene que ver mucho con la persecución, y es que todo lo que sucede no es porque el enemigo se haya alzado y sea más fuerte y esté peleando con Dios así como de igual a igual, ¿no? Y a Dios le cuesta vencerlo, y entonces pues parece que ahora hay más cosas malas que antes, ¿no? Y no es así. Cuando hay persecución y hay aflicción en la vida cristiana, es porque hay un propósito de parte de Dios. Es algo que tiene que suceder, y es una asignatura que esta generación, o estas últimas generaciones en España, pues la tenemos por aprender, porque no hemos vivido esas persecuciones de las que nos hablaba hace un momento el pastor. Por lo menos los que tenemos de 40 para abajo, pues no hemos vivido. A Franco no hemos vivido el no poder poner un cartel que ponga iglesia evangélica, no hemos vivido eso. Entonces nos da la sensación de que la vida cristiana siempre ha sido pues venir aquí, sentarse, ocupar una silla el domingo y luego volverme a mi casa. Y la verdad es que Jesús tomó mucho tiempo para predicar un mensaje que era bastante contrario a eso, y para preparar a sus discípulos, porque sabía dónde los estaba mandando. En Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, sabía que os lo sabíais, a vosotros también os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, eso es lo bueno, también guardarán la vuestra. Luego Pablo también preparaba a Timoteo. Le decía: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes? Todos. Todo el que quiere vivir piadosamente. Y aquí la palabra piadosamente, aunque no significa literalmente eso, pero el espíritu de lo que quiere decir este versículo es vivir el Evangelio de una forma fiel. Porque es cierto que se puede vivir una vida cristiana sin persecución. ¿Sabes cuál es la clave? Ser cristiano en tu casa y en la iglesia. Si no sales de ahí como cristiano, no eres peligroso para el enemigo, por lo tanto no tiene por qué tomarse la molestia, porque el enemigo sí que tiene un poder limitado, no está para pelear con todo el mundo, no tiene por qué tomarse la molestia de pelear contigo. Pero si tú eres de esos cristianos, como luego le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si tú eres de esas personas que sufren penalidades, que están dispuestos a romperse por el Evangelio, que están dispuestos a ser impopulares, a ser señalados, porque eso es lo que pasa hoy en día, que muchas veces queremos vivir en la sociedad del bienestar como todos los demás, y eso es incompatible con el Evangelio de estos últimos tiempos. Es completamente incompatible. No podemos vivir como hemos vivido hasta ahora. Las cosas van a tener que cambiar. Y cambiarán para bien, pero nos va a costar adaptarnos a todo esto. Pedro también le dijo a la iglesia: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, todos y cada uno de los fundadores, de los padres de la iglesia, han preparado a la iglesia para vivir una vida de un evangelio valiente, un evangelio desafiante, un evangelio que no es para cualquiera, que es para personas que vienen aquí a morir por Cristo, si es que fuese necesario, y aún así se gozan. Hay una historia que es de las que se enseñan en la escuela dominical de los niños, que es la de Sadrach, Mesach y Abednego. Sabéis, ¿no? Estos tres jóvenes hebreos, jóvenes judíos, que fueron llevados junto con Daniel al palacio de Nabucodonosor como primicias de lo que Nabucodonosor había conquistado, y entonces los pusieron en unas posiciones altas para ser educados en lo mejor que había en ese tiempo en Babilonia, y también pues para tener una dieta conforme, comiendo la comida del rey, bebiendo lo que el rey bebía, y mientras tanto el resto de los judíos estaban allí pasando penurias. Y estos tres jóvenes, junto con Daniel, decidieron no contaminarse, no comer. ¿Por qué? Pues primero que nada porque querían ser fieles a Dios, pero yo entiendo en esto también que no querían olvidarse de quiénes eran, porque es muy fácil cuando uno vive en un palacio olvidarse de quién es y de dónde viene.
y de quién es su pueblo, y de que ellos pertenecían a esos otros que estaban siendo esclavos. Así que de ninguna manera ellos iban a permitir que eso sucediese. Y empezaron a tomar decisiones como lo de no comer la comida del rey, aunque esto les causara un riesgo. ¿Y esto qué pasa? Que, como digo, acaba siendo señalado por todo el mundo. Cuando empiezas a tomar decisiones valientes en tu vida, que te ponen en entredicho, la gente te señala. Sobre todo cuando llega el momento en el que te edifican una estatua, como pasó con estos 3 chicos, y dicen que todo aquel que está debajo del reinado de Nabucodonosor tiene que postrarse delante de esa estatua. ¿Y qué pasa cuando todos se postran? Pues que los que no se postran se quedan más a la vista todavía. Y entonces salen los señaladores. ¡Mira esos! Que están ahí de pie. Los que no querían comer la comida del rey. Los haters, que les llamamos hoy en día. Los haters. Tenemos haters por todas partes. Haters del mundo evangélico y cada vez más. Y cuando más radicales, más haters van a salir. Mira lo que hacen estos, mira lo que hacen nosotros. Pues a ellos les pasó eso. Ellos no se quisieron postrar y el rey Nabucodonosor los hizo traer. Y les dijo, ¿estáis seguros de que no os queréis postrar? Y mientras tanto calentaba el horno. Y lo calentaba mucho más. Porque había una orden apremiante de que todo el que no se postrara iría al horno de fuego. Y estos 3 chicos valientes le dicen, no nos vamos a postrar, porque nuestro Dios nos puede librar. Pero, aunque no nos libre, igualmente no nos vamos a postrar. Bueno, esto está muy bonito todo. O sea, esto escrito está maravilloso. Pero tú imagínate vivirlo. Si a mí me pasa algo así, que sé que me van a echar a un horno de fuego, ¿sabes lo que haría? Me pondría a orar y a clamar con todas mis fuerzas, desesperadamente. No sé cuánto tiempo pasó. Yo trabajé en un horno de ladrillos y sé que levantar la temperatura de un horno 7 veces cuesta un rato, incluso con la tecnología que tenemos hoy en día. Así que entonces me imagino que costaría más. Y entiendo que estos chicos debieron de clamar también al Señor. Padre Santo, haz un milagro, que llueva, no sé, que pase algo, que se apague el fuego. ¿Y sabéis qué pasó? Que los echaron igualmente. Y no es porque no orasen, y no es porque no tuviesen fe. Es porque el propósito de Dios para su iglesia muchas veces está en el fuego. Y nosotros queremos vivir lejos del fuego, lejos del peligro. Y es contradictorio que queramos ver milagros, porque los milagros suceden en el fuego. La aflicción, la persecución, todo lo malo que a veces identificamos como malo tiene un propósito. Y el propósito es glorificar a Dios. Dios se glorificó a través de la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, a tal punto que el mismo rey vio ahí a Jesús caminando en medio del fuego, caminando en medio de los problemas, en medio de las dificultades. ¿Tú quieres ver a Jesús caminando en medio de tus dificultades? Amén. Pues ya sabes lo que toca. Hay que estar dispuesto a entrar al fuego. Esto es un llamado para cambiar la forma en la que vivimos radicalmente. Y os voy a decir algo. La iglesia perseguida vive así. Y yo puedo dar testimonio de eso. Y de hecho lo voy a dar. Ahora dentro de un ratito. Lo bueno de todo esto es que Jesús ya ha vencido al mundo. Que sí, que hay que pelear. Hay que luchar la batalla. Es como cuando juegas un partido de fútbol en el campo contrario, ¿no? En el campo del rival. Haces lo que tienes que hacer, tocas la pelota, metes goles, pero lo que pasa es que te silban, te pitan, te tiran cosas. Pero si te dicen que ese partido ya está ganado y que hay que jugarlo, igualmente hay que ir ahí y hay que jugarlo. Igual que prepararon los discípulos para la aflicción y para la persecución, también dio unas claves que son muy buenas, que están sobre todo en el libro de Juan. Y una de ellas, la primera clave, cuando uno empieza a vivir de esta manera radical y empieza a sufrir el que le señalen, el que lo miren, el que le llamen el cura, el padre, el de la secta, no sé cuántas cosas no nos habrán llamado, es cuando empiezas a necesitar del cuerpo de Cristo, cuando empiezas a necesitar a tu familia, a tus hermanos. Por eso una de las claves es el amor. De todos los mandamientos que Jesús podía haber dado, solo da uno nuevo. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en el grupo de alabanza tan bueno que tenéis, en los cultos tan bonitos que hacéis, en todas las actividades que tiene la iglesia. No dice eso, dice si tuviereis amor los unos por los otros. ¿En qué es en lo que nos va a conocer el mundo? En el que va a saber que somos enviados de Dios. En el amor, en los tiempos de aflicción. Cuando todo va bien es fácil amar a todo el mundo y es fácil hacer las cosas, pero cuando vienen las dificultades es el momento en el que se tiene que manifestar el amor. Es imprescindible. El mundo puede imitar todo lo que hacemos dentro de la iglesia. Y de hecho, todo lo que nosotros hagamos aquí, ellos lo hacen mejor. Me refiero al tema de la música, al tema de los eventos, a tantas cosas que nosotros podamos ofrecer. El mundo ya lo tiene más que inventado. Pero hay una cosa que no pueden copiar y es el amor genuino y verdadero que viene cuando uno está conectado a Dios. Y ese es el segundo punto, que es la unidad. La unidad con Dios y la unidad entre nosotros. Juan 17, 21, me encanta, es cuando Jesús está orando en Getsemaní, en el momento creo que más íntimo, con Dios. Y Él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es casi lo mismo. ¿Cómo va a creer el mundo que Dios nos ha enviado? Otra vez, por lo bien que cantamos, por las actividades que tenemos, por las cosas tan divertidas que hace la iglesia. No. Es por la unidad, es cuando nos miren y vean que somos uno. Y claro, esto es difícil porque hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones. Hoy no vamos a solucionar todos los problemas doctrinales, o todas las diferencias doctrinales que puedan haber, pero sí que tenemos que entender que Jesús no tiene iglesias. Jesús tiene iglesia, tiene un cuerpo. Él mira para abajo y ve un cuerpo. Nosotros miramos a la iglesia y no sé qué vemos. Algunos ven otra cosa. Algunos ven muchos cuerpos. El que vea otra cosa diferente a lo que ve Jesús está equivocado. Solo hay una iglesia, solo hay un cuerpo. Cuando hablamos de la iglesia perseguida no estamos hablando de otros hermanos que sufren por allá, de otras personas, de un cuerpo diferente. No, estamos hablando de la iglesia de Cristo, estamos hablando de que somos uno con ellos. Y también somos uno con todos los demás que hay por ahí. Y necesitamos estar unidos. Primero, porque cuando venga la aflicción nos vamos a tener que refugiar los unos en los otros. Eso es un compañero de oración. Cuando tienes un problema y vas a una persona y le dices esto me está afectando, esto me está sucediendo. Y ese es el tercer punto, es la oración. El amor, la unidad y la oración. Dice Lucas 22, saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Sabéis, se acercaba el momento de la cruz. Y en el momento de mayor aflicción, Jesús hace una cosa. ¿Qué es lo que hizo? No fue orar. Fue llamar a sus discípulos, a los de más confianza, a los tres más cercanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y les abrió su corazón. Y les dijo, estoy afligido hasta la muerte. Se mostró como nunca antes se había mostrado delante de ellos. Eso es buscar el apoyo. Y les dijo una cosa, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, orad que no entréis en tentación. Les pidió que velasen con él. Se apartó y empezó esa oración de Juan 17. Y cuando volvió, se los encontró intercediendo fervientemente. Durmiendo fervientemente estaban. Tú fíjate, la palabra dice, hay tres evangelios sinópticos y dan datos completos, ¿no? Entre los tres evangelios podemos ver todo el cuadro. Y hay uno en el que dice que estaban agotados por la tristeza. Y la verdad es que era una semana muy complicada para todo el mundo, no solo para Jesús. Les había anunciado su muerte, les había anunciado la negación de Pedro, les había anunciado que todos lo iban a dejar solo. Les había anunciado lo de Judas. Bueno, había sucedido lo de Judas delante de ellos. Ellos también llevaban lo suyo.
Pero tú fíjate qué diferencia, ¿no? Cómo afronta uno la aflicción y cómo la afrontan los otros. Uno cuando más intensa era la agonía, más intensamente oraba, y los otros cuando más intensa era la agonía, más intensamente dormían. Para ver si cuando se despertasen, pues el problema ya se había solucionado solo. Pero la verdad es que no. Y lo más grave de todo es que Jesús estaba esperando algo de ellos. Que fuesen sus compañeros en la oración. Que estuviesen con Él velando. Y es muy triste que a veces nos pase que la iglesia perseguida, por ejemplo, mire hacia nosotros. Ellos están luchando en la primera línea de batalla. Si esto fuese una guerra, ellos son los que están donde caen las bombas. Y tienen la confianza de que nosotros somos sus compañeros en las aflicciones y en la consolación. Pero muchas veces nos encontramos que nosotros estamos también como los discípulos, doblando la oreja, durmiendo. Algo tiene que cambiar, porque créanme, la aflicción no es una cosa y la persecución no es una cosa que pasa en otra parte del mundo. Es algo que está anunciado para toda la Iglesia, que aquí sucedió hace no tantos años y que en cualquier momento puede regresar. Y por otro lado, Dios nos necesita valientes, activos y dispuestos a entrar en las llamas. Ahora sí que creo que ya entendemos todas estas cosas. Sí que me gustaría hablar un poco de lo que es Puertas Abiertas, de la lista mundial de persecución. Voy a pedir, por favor, si me podéis poner la presentación. Y yo, pues, iré pasando diapositivas. Como sabéis, Puertas Abiertas todos los años hace este estudio de la lista mundial de persecución que nos indica cuáles son los 50 países más peligrosos del mundo para ser cristiano y también las tendencias en cuanto a los motores de persecución, en cuanto a países que entran a esa lista, países que salen, en cuanto a cuánto sube la persecución. Y en este estudio de este año hay algunos datos muy interesantes. Uno de ellos es, aunque esté el último, voy a empezar por aquí, es que este año, el 2022, la lista mundial de persecución ha registrado los niveles más altos de persecución de los últimos 29 años. Desde hace 29 años que se creó la lista mundial de persecución, jamás los niveles de persecución habían sido tan altos como este año. Al menos 360 millones de cristianos sufren niveles altos de persecución y discriminación. 360 millones es una cifra bastante difícil de imaginar, pero para hacernos una idea, pues España tiene 46 millones, más o menos, de personas. Pues imagínate que estaríamos hablando casi de 8 veces la población de España. Esto representa 1 de cada 7 cristianos en el mundo. 1 de cada 7 sufre persecución entre alta y extrema. Hay países que no entran en la lista mundial de persecución sencillamente porque no pueden alcanzar los puntos necesarios para estar en el número 50, que son ya cerca de 60 y pico, porque la persecución se va apretando cada año más, y eso es los datos que arroja el estudio cada año que lo hacemos. En este año se han registrado 5.898 asesinatos de cristianos. No sé si te parecen muchos, o te parecen pocos, pero el hecho es que no estamos hablando de personas que han muerto en accidentes de tráfico, en alguna guerra o en algún cataclismo y eran cristianos. Estamos hablando de casos de personas que podían haber separado su nombre del nombre de Cristo y haber seguido viviendo. Pero por querer vivir para Cristo y como cristianos, han tenido que pagar con sus vidas. Casi 6.000 personas en un año, atacados solo por ser cristianos. 5.110 iglesias han sido atacadas durante este año. Hablo del año 2021, que es el periodo de estudio de esta lista mundial. 6.175 cristianos han sido arrestados. Lo mismo, no estamos hablando de multas de tráfico, estamos hablando de cristianos acusados de proselitismo, que es simplemente pues, predicar el evangelio, pero hay muchos países en los que está prohibido. Y esto te lleva a la cárcel. O incluso te acusan de espionaje por pertenecer a los cristianos, que es una religión extranjera, ¿no? Entonces, espionaje, un montón de cosas, ¿no? Y se dan, pues, 6.000, casi 6.200 arrestos en un solo año por causas de este tipo. Un cambio muy importante para los que siguen la lista mundial de persecución es que el número 1
A ver si lo saben. ¿Cuál suele ser el número 1 en la lista? Corea del Norte. Corea del Norte. Corea del Norte. ¿Verdad? Pues este año Corea del Norte ha llegado a ser el número 2. Ha sido adelantado por Afganistán. No es porque la persecución en Corea del Norte se ha reducido. En Corea del Norte también ha aumentado la persecución. Pero no sé si visteis hace 5 meses aproximadamente que los talibanes tomaron el control de Afganistán. Allí estaban los americanos, llevaban cerca de 20 años, y algunas fuerzas internacionales dando unas... Aún así ya era el número 2 en persecución, porque tradicionalmente era un país perseguidor de la Iglesia. Pero tenía estaba cambiando el país. Pero de repente llegan estas personas, toman el poder, todos se marchan de allí, pues como vimos en las imágenes, tratando de subir a los aviones, incluso algunos subidos a las ruedas de los aviones, porque todos los que tenían memoria se acordaban de cómo había sido el gobierno de los talibanes 20 años antes. Y sabían perfectamente que las pocas libertades que habían ganado estos años las iban a perder de repente. Para las mujeres, para las niñas y también para los hombres, para todos, pero sobre todo para los cristianos. Además, tienen acceso a listados donde están escritos quiénes son los cristianos y dónde encontrarlos. Y van casa por casa buscándolos. Así que bueno, la situación se ha tornado en algo terrorífico. Allí no hay ayuda humanitaria, allí no hay nadie que vaya a respaldarles. Y sí que hace falta una cosa, y es que estemos orando por ellos. Porque todo lo demás que podamos hacer es bastante complicado. Bueno, esos son el 1 y el 2. Yo quería hablaros de algo que es bastante personal. Es un viaje que hice a Egipto. Egipto estará cerca del número 20, no lo sé exactamente porque la verdad es que no lo he revisado. Pero suele estar por el número 20 más o menos en la lista mundial de persecución. Y yo tuve la bendición de poder estar allí hace unos pocos años para conocer a la iglesia en Egipto, para ver cómo viven y cómo son las cosas allí. Y viajé con puertas abiertas, llegamos a El Cairo, visitamos una iglesia. Lo primero que me llamó la atención de la primera iglesia que visitamos, que luego me di cuenta que todas estaba igual, era que en las iglesias habían detectores de metales. Cuando tú entras a la iglesia, pues pasabas el detector de metal y si pitaba algo, pues había ahí un ujier que te cacheaba. Como si fuese el aeropuerto. ¿Dónde está Gustavo? Surrealista para nosotros. Gustavo sería. Fuimos a una iglesia que está en el centro del Cairo, que la policía cortaba la calle con tanques, siempre que había culto, hasta los días entre semana. Porque han habido tantos atentados contra iglesias en los últimos años que ni siquiera al gobierno le beneficia, porque afecta al turismo y afecta a muchas cosas. Entonces tratan de proteger las iglesias como pueden. Entonces cuando tú entrabas a esas iglesias y llegabas y veías a la policía y pasabas el detector de metales, y luego había la que digo del centro del Cairo, pasabas la mochila como si estuvieses en el aeropuerto con una banda de estas, de rayos X. Y luego llegamos dentro de la iglesia, éramos como 6 o 7 en nuestro grupo, nos sentamos como donde están nuestros hermanos, en este lado de aquí. La iglesia estaba llenísima, era un martes. Y estaba, bueno, no cabía un alfiler. Y yo pensaba, y todas estas personas que han pasado por el mismo arco de seguridad que he pasado yo, ¿no saben que están más seguros en sus casas? Que venir aquí es peligroso. Y si no lo sabes, cada vez que pases por ahí, te vas a acordar. Y nosotros estábamos allí como asustados. Estábamos todo el rato mirando para atrás, pensando, ¿será hoy? El día que venga aquí algún loco, ¿no? Y se haga explotar por los aires. La verdad es que nos dimos cuenta de que la iglesia era súper madura. No porque se supiese en la Biblia de memoria, sino porque sabían que era mejor morir en la iglesia que vivir en su casa a salvo de todo riesgo. Así que desde ahí ya empezamos a sentirnos que estábamos a un nivel bastante más bajo del que estaba la iglesia allí. Pero además de todo eso, pues pudimos ver iglesias que habían sido atacadas. Había una que es una iglesia copta. ¿Estas luces de aquí se podrían apagar? Sí. Más que nada, verme a mí no es muy interesante, pero todo el detalle que podamos ver en la pantalla sí que lo va a ser. Ahí ya se ve mejor, ¿verdad? Lo veis un poco más definido.
Esto Lo voy a decir cuando me apague, que después se va a ver. está bien. Esta es la iglesia de San Pedro y San Pablo. Es como digo, es una iglesia copta que fue atacada pocos meses antes de nuestro viaje. No estaba muy claro que fuésemos a poder entrar a la iglesia por las condiciones en las que veis que está, pero había una conexión entre la persona que nos guiaba a nosotros y el que estaba vigilando aquel día y pudimos entrar. Y pasar por allí, ver las marcas de sangre en las paredes, ver los agujeros de la metralla. Esa foto la tomé yo, la foto de esa columna. En algunos lugares podías meter hasta la mitad del dedo. La persona que vigilaba nos contó lo que había sucedido. Era un culto de mujeres, una reunión de mujeres antes del culto oficial, a las 10 de la mañana, un domingo. Y estaba la iglesia, eran cerca de 200 mujeres y solo un hombre que era el que estaba vigilando en la puerta. Y de repente entra otro hombre y el hombre que está vigilando pues evidentemente le llamó la atención que entrara un hombre a la reunión de mujeres. Así que trató de detenerlo. Así se ve en las imágenes que hay de las cámaras de seguridad, como el hombre trata de detenerlo. Y este que entra es un terrorista con un cinturón de explosivos adosado al cuerpo. En el momento en el que siente el contacto, aprieta el botón y se hace estallar por los aires. En la misma entrada de la iglesia, pero ya en la parte interior. Se llevó por delante a 29 mujeres. Había una niña de 3 años. Cuando entré me fijé en estas dos chicas que creo que son hermanas, o si no se parecen bastante. Sí, son hermanas. ¿Sabes por qué? Porque en ese atentado murieron 2 gemelas de 15 años. Todos los miembros de la iglesia, todos perdieron a alguien. Una madre, una hermana, una hija. Todos corrieron a la iglesia cuando escucharon las explosiones que se escucharon en todo el Cairo, porque luego hubo otra en otra iglesia al lado. Todo el mundo vio las imágenes, los musulmanes y todo el que tenía televisión vio lo que sucedió allí. Y los vieron correr despavoridos, apartar los restos mortales de las personas, los miembros cortados, almacenarlos en un sitio para ver lo que luego se podía recomponer. Algo realmente terrorífico, un domingo por la mañana. Y yo estaba por ahí, dándole patadas a las piedras. Y me acordé de este versículo, de Lucas 6:27. Estaba enfadado, y estaba enfadado con el Señor. Porque ese versículo dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Nos llama al perdón. Y yo pensaba así, perdonar a nuestros enemigos, pues cuando es el que, no sé, el que te dice que eres un sectario, o yo qué sé, o el que te adelanta en un semáforo y dice, sí, lo tengo que perdonar. Pero el que ha matado a tu hija, o a tu mujer, o a tu madre, o a tu hermana, a veces las cosas que Dios pide son muy difíciles de hacer. Y yo, pues, desde mi inmadurez no entendía esas cosas. Me di cuenta de que jamás he tenido un enemigo real en mi vida al que tener que perdonar. Ni un ejército acampando contra mí, ¿no? He cantado muchas veces. Aquí un ejército acampe contra mí. Sí. Pues ¿cuándo fue la última vez que tuviste un ejército acampado contra ti? Ellos los tienen constantemente. ¿Sabes cuál fue la respuesta de esta iglesia? 2 semanas después, hicieron unas pancartas enormes. Las pusieron alrededor de toda la fachada, para que todo el mundo pudiera verlas. Y ponía, Dios os ama, os perdonamos. Ellos no sabían quién había sido, pero querían que el mensaje les llegase. Y no solo le llegó al que cometió el atentado, le llegó a toda la población. Porque cuando veían aquello, todos se quedaban enmudecidos. Incluso la televisión nacional de Egipto, como si dijésemos la televisión española de aquí, llamó al pastor de esta iglesia copta y al de la iglesia que os hablé antes, la evangélica, a un programa de televisión en horario de máxima audiencia, en el que pudieron hablar durante 2 horas
Querían saber cómo era posible que los cristianos, a pesar de todo lo que habían visto, fuesen capaces de expresar perdón. Y en un país en el que está prohibido predicar el Evangelio, estos dos pastores pudieron hablarle a toda la nación en horario de máxima audiencia y sin interrupciones publicitarias. Dios tiene un propósito en todo, incluso en las cosas más terribles. Pero ¿quién está dispuesto a romperse por el Evangelio? Como esa columna. Por eso la fotografié. Porque yo en esa columna veía la iglesia que Cristo viene a buscar. Blanca. Y bueno, alguno dirá, pero blanca y sin arruga. No tiene arrugas, son cicatrices. Cristo viene a buscar una iglesia blanca y sin arrugas, pero no una iglesia que no ha sufrido, no una iglesia que no se ha ensuciado las manos, una iglesia que está blanca porque se ha alejado de los problemas. No. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Y tenemos que hacer lo posible por parecernos a esa iglesia. Y no todos vamos a tener la oportunidad de morir por Cristo como tuvieron estas personas. Pero te digo una cosa, lo más difícil no es morir por Cristo. Lo más difícil es vivir por Cristo. Sobre todo cuando estás estigmatizado, cuando estás señalado por toda la sociedad, cuando todos te consideran un paria. La mayoría de los cristianos de Egipto viven en esto que se llama la ciudad de la basura. Es una barriada del Cairo. Viven 200.000 personas. Ayer en la iglesia que estuve pregunté la población que había en Oviedo y me dijeron que cerca de 200.000 también. Digo, qué casualidad. Hay la misma población en Oviedo que en un barrio del Cairo. Pero todos son cristianos los que viven allí. Y todos recogen la basura para ganarse la vida. Son el servicio de recogida de basura del Cairo. No hay camiones que pasen a recoger los contenedores. Son los cristianos. Los que van con sus carritos, con sus burritos, con sus cochecitos, el que tiene cochecito, recogen la basura, la llevan a sus casas. Estas fotos las hicimos nosotros, ¿eh? Esto no es de internet. Así es como viven ellos. Esta mujer está en su bajo, de ahí es donde separa la basura y vive de lo que recicla, de limpiar la ciudad. Pero claro, esto los hace todavía más indeseables. Aparte de que son cristianos, también son impuros, porque trabajan entre la basura. Nosotros fuimos a esta ciudad de la basura no porque queríamos ver cómo, no por el morbo de ver cómo vivían los cristianos sufriendo allí, porque te digo la verdad, tampoco es que estuviesen tanto sufriendo. De hecho fue el primer lugar de todo el Cairo donde empecé a sentir un ambiente de iglesia y a escuchar risas. Hasta ese momento parecía que todo el mundo estaba enfadado allí en Egipto. Pero empezamos a entrar a la ciudad de la basura y ahí sí, había basura y todo eso, pero era otro ambiente. La gente estaba más, había más gozo. Y fuimos allí porque en el Cairo, estas personas de la iglesia de la basura han levantado la iglesia más grande, no solo de Egipto, sino de todo Oriente Medio. Es esto que veis aquí, se llama la iglesia de la cueva. Está literalmente excavada en la cueva, en la parte más alta de la ciudad de la basura. Y hay un vídeo que he preparado, que si lo pudierais poner, es salir de la presentación y poner el vídeo, para que podáis entender un poquito cómo es el ambiente de adoración un día entre semana, por ejemplo, en la iglesia de la cueva.
la iglesia de los que recogen la basura en Egipto, de los despreciados, de los que todos los miran mal, con capacidad para 30.000 personas. Estar allí es impresionante, impresionante. Te pones en la parte más alta y ves el escenario, que es más grande seguramente que este local, y lo ves como si fuese un cuadrito pequeñito, allá al fondo. Y esas personas tienen muchas más razones para no ir al culto que nosotros. Llegan cansados de recoger la basura y encima podrían hasta estar enfadados con Dios por la vida que les toca, que la verdad es que es muy complicada. Sin embargo, ellos van allí a gozarse, a cantar esas palabras que estábamos leyendo. Nosotros fuimos cómodamente en nuestra furgoneta, subiendo la cuestecita, y veíamos a toda la gente que subía en masa por la misma cuesta, subían caminando. Cuando llegamos arriba del todo y por fin bajamos de la furgoneta, ¿sabéis lo primero que hice? Me tapé la nariz, porque no se podía soportar el olor. No en vano la llaman la ciudad de la basura. Pero aún así, todas las personas estaban adorando al Señor con todo su corazón, sobreponiéndose al olor. La verdad es que siempre me he avergonzado de aquel gesto, porque me pareció una falta de respeto hacia ellos. Pero luego me dio que pensar. Al día siguiente fuimos a hacer algo de turismo. Una de las cosas que hay en abundancia en el Cairo es el alabastro, como el frasco ese de alabastro, ¿no? Famoso. Y yo tenía curiosidad de saber a qué olía el alabastro, a qué olía un frasco de alabastro. Y dije, esta es mi oportunidad, aquí hay alabastro. Y cogí un vasito de esos, de alabastro, cerrados. Digo, a ver a qué huele. ¿Sabes a qué huele? Absolutamente a nada. No huele a nada. Un vaso de alabastro que no esté roto no huele a nada. No importa las veces que hayas cantado que quieres ser perfume a los pies de Cristo. Como un perfume a tus pies. Si no estás dispuesto a romperte por el Evangelio, como ellos hacen cada día de su vida, nunca jamás vas a poder ser un olor grato para el Señor. Y no importa lo que oliese y a lo que huela en ese sitio, porque esa alabanza sube como el olor más grato de todos delante del Padre. Y eso es así. Me sentí verdaderamente orgulloso de mis hermanos tras conocer la realidad de la Iglesia en cada uno de sus aspectos en el Cairo. Y me sentí desafiado a crecer, a acercarme a ellos más si cabía, porque ya llevaba bastantes años en Puertas Abiertas y había hecho otros viajes. Pero vivir más cerca de la Iglesia perseguida, porque se crea una sinergia, ¿no? Ellos nos animan a crecer como ellos crecen, a vivir como ellos viven, a no olvidarnos de cuál es nuestro lugar, de dónde venimos, y a ser cristianos valientes. ¿Y qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos piden de nosotros? Dice, y esta es nuestra esperanza respecto de vosotros. Perdón, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Lo que quieren es que seamos sus compañeros en las aflicciones, en las tribulaciones, que en todo lo que ellos están viviendo, ellos puedan tener la confianza de que hay personas al otro lado del mundo que están velando, que están despiertas, que están atentas a las necesidades que ellos tienen. Esto es la gran comisión, hasta lo último de la tierra. Nosotros no podemos ir hasta lo último de la tierra, aunque hacemos lo posible. Pero estas personas que están en lo último de la tierra necesitan todo lo necesario para que la obra no se detenga. ¿Qué es lo que hace un compañero de oración? Pues aquí hemos hecho un acróstico con la palabra oremos, que
lo hacemos pues para recordar, que nos sea fácil recordar las cosas que hace un compañero de oración. No es necesario que cumpla todos los requisitos, pero por lo menos un compañero de oración ora, responde a sus necesidades, escribe. También se pueden escribir cartas a la iglesia perseguida. Pues si entras en la web de Puertas Abiertas, verás que tienes la posibilidad de escribirles cartas y hacerles saber que estás orando por ellos. Moviliza, quiere decir que no solo se queda ese conocimiento de la iglesia perseguida para sí, sino que moviliza a otras personas a conocer la realidad de la iglesia perseguida y a orar por ellos. También ofrenda para cubrir las necesidades. Y sobre todo, y lo más importante, es que sabe, que está informado. Hay diferentes formas de orar por la iglesia perseguida. Hay mucha gente que ora pues con lo que tiene. Y dice: Señor, bendice a todos los cristianos de China que pasan persecución, pero no sabe en detalle lo que sucede. Nosotros tenemos mucho que contar y lo que necesitamos es personas al otro lado que recojan esa información, que oren por personas concretas con necesidades específicas. Por eso tenemos un calendario de oración y un boletín que enviamos, que seguramente algunos ya lo recibiréis, lo estaréis recibiendo en casa. Compañeros en la Consolación, es el calendario que llega bimestralmente, llega cada 2 meses con la revista. Y lo que queremos es eso, pues que cada vez haya más personas que se sumen a esto. Me gustaría, si alguien puede, por favor, repartir los proyectitos estos, que os explico. Algunos ya recibiréis, como digo, el boletín, pero si alguno todavía a estas alturas no recibe el boletín de Puertas Abiertas, es gratuito y lo único que tiene como objetivo es que la Iglesia ore por la Iglesia perseguida. Es que conozcamos sus necesidades, que se cree, como dije, esa sinergia con la Iglesia perseguida que a nosotros nos hace crecer y a ellos pues también les va a beneficiar porque vamos a estar cubriéndoles en oración. Entonces, si ya lo tenéis ya, lo habéis recibido, veréis que hay una hojita que pone: digo que sí, quiero convertirme en un compañero de oración, ¿vale? Si quieres recibir el boletín, como digo, si todavía no lo recibes, puedes rellenar esta hojita y luego me quedaré, pues hasta que vea que apagáis las luces y eso, me quedo ahí en la mesita, recogiendo las hojitas de los que queráis ser compañeros de oración. En la parte de atrás hay información sobre donativos, ¿vale? No tienes que hacer un donativo para convertirte en un compañero de oración. Si quieres apoyar de esta manera también se puede hacer y esto pues nos permite llevar a cabo un montón de proyectos para ayudar a la Iglesia perseguida. Pero sobre todo, que no te quedes sin recibir esa información que nos ayuda a conectar personas y nos ayuda a saber por qué tenemos que orar. Bueno, hay una cosa muy concreta que es el motivo principal de este viaje, porque no tenemos voluntarios portavoces, personas que nos ayuden a visitar iglesias aquí en Oviedo ni en Asturias. Entonces, la razón principal por la que hemos decidido venir esta semana ha sido para ver si podemos conseguir gente que se convierta en portavoz, que es una de las formas en la que trabajamos en diferentes partes de España, es con voluntarios que nos ayudan a hacer una visita al mes a iglesias de la zona en la que viven. Lo mismo que he hecho yo aquí, pero hacerlo tú, de forma voluntaria, una vez al mes. Para eso nosotros damos una capacitación a esas personas y, claro, evidentemente esto tiene que ir con la autorización de tu pastor, pero si sientes que Dios te llama a acercarte más a la iglesia perseguida, pues esto es algo que puedes hacer durante 1 año, durante 2 años, durante 6 meses, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Lo que es importante, eso sí, es que completes la formación. Entonces, una vez que lo hagas, yo sería el que me ocuparía de llamar a las iglesias y de organizar que pudieses visitar y pudieses presentar la realidad, ayudándonos a contar sus historias, ya que la gente, pues cada vez sean más los que conozcan y oren por la iglesia perseguida. Así que si te interesa este tema de los portavoces, también cuando terminemos puedes hablar conmigo, yo me tomo tu número de teléfono y vamos viendo cómo funciona esto. Y solo hay una cosa más que quiero decir y es esto. Muchas gracias. Amén.
Bueno, pues supongo que somos nosotros los agradecidos por haberte tenido aquí y por ver también el empeño que pones. Y porque, bueno, es obvio que tienes un corazón para eso. Como Dios pone corazones para eso, pues se logra. Así que bueno, vamos, queremos orar por ti antes de que puedas acercarte a elegir y todo eso. Entonces, por aquí a Martí, si puedes bendecirle, porque hay mucha tarea, pero hay mucho también de Dios ahí y queremos animar. Amén. Padre bueno, Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, amado Dios, porque abres nuestros ojos, Señor, abres nuestro entendimiento para ver, Señor, la necesidad, Señor, de tus hijos, Señor, de la iglesia perseguida, Señor. Amado Dios, somos un grupo de tus hijos, Señor, pero pon carga en cada uno de nosotros, Señor, para seguir intercediendo, orando, Señor, y ayudando, Señor, en lo que podamos, Señor, a la iglesia perseguida, Señor. Hay mucha persecución, Señor, por el Evangelio, Señor, aquellos que reciben, Señor, incluso a veces de sus propias familias, Señor, son rechazados, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar, Señor, y a fortalecernos, levantar esos brazos, Señor. También bendecimos la vida de Iván, Señor, para que seas tú levantando sus brazos, Señor. Gracias por ese ministerio hermoso que tú le has dado, Señor, para que él pueda compartir las necesidades que tiene la iglesia perseguida, Padre. Te rogamos, Señor, que eso seas tú abriendo, Señor, la ventana de los cielos, Señor, y que venga bendición, Señor, no solamente para él, sino para todo el ministerio de Puertas Abiertas, Señor. Se necesita muchos recursos, Señor, económicos, Señor, para poder ayudar y abastecer las necesidades de nuestros hermanos que a veces se quedan sin trabajo porque les rechazan, Señor, porque han escuchado de ti, Señor, y les echan a la calle, Señor, y no tienen, Señor, el sustento necesario, Padre. Te rogamos, Señor, que haya, Señor, esa provisión, Señor, en abundancia, Señor, para Puertas Abiertas, Señor amado. Te rogamos también por esa protección especial, Señor, tanto para Puertas Abiertas como para cada uno de los hermanos que acepta tu nombre, Señor. Guarda sus vidas, Señor, protégelos y cuídalos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir levantando esos brazos, Padre, una vez más. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Pon carga en la iglesia, Señor, y en todas las iglesias, Señor, esa visión, Señor, de poder salir a evangelizar y a predicar el Evangelio y valorar lo que tenemos, Señor. Tenemos la libertad aquí, Señor, en Oviedo para salir, Señor, a predicar el Evangelio, Señor. Otros no pueden, Señor, pero nosotros tenemos esa obligación, Señor, de salir, Señor. Ayúdanos a ser valientes, esforzados, Señor, a pasar esas pruebas, Señor. Incluso, como decía, en aflicción, Señor, en el fuego, Señor. Ahí es donde tú nos vas a bendecir, Señor. Pero tenemos que salir, Señor, a evangelizar, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos la vida de Iván y su familia, Señor. Y todo aquello que él necesite, Señor, también sobreabunda, Señor, en todo lo que él necesite, Señor. Y aquello, Señor, que él necesita fuerza, fortaleza, ahí tú suple todo lo que él necesita, Padre. Yo lo bendigo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias. Pues lo que los compartió tiene ahí atrás la mesa y los libros, algunas cosas, así que y podéis también conversar con él, supongo que es interesante, ¿no? ¿O no? Digo yo. Claro. Aprovechemos bien el tiempo, que los días son malos, dicen. Vamos a ver. Sí, paramos. Desconectar el para que no se haya...